Dios les bendiga, amadas hermanas. Sean bienvenidas. En esta ocasión vamos a ver un tema que se refiere sobre los propósitos del arrebatamiento. Para esto vamos a comenzar leyendo lo que es Efesios 1:11 y que dice la palabra de Dios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí la palabra que nos vamos a enfocar es propósito. Y propósito significa deseos, designios, colocar antes, exhibir, algo que se propone, ¿verdad? Desde antes. Entonces, nuestro Dios hermoso ha tenido esos planes y propósitos en nuestra vida. Vamos a orar, hermanas. Amado Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa que va a ser expuesta. Gracias, Padre hermoso, porque estamos aquí preparando, Señor, este corazón para recibir, Señor, de tu palabra de verdad. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu maravilloso nos guíe, nos guarde y nos acompañe en estos momentos y que seas tú, Señor, derramando de esa bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues miren, hermanas, un propósito es de acuerdo a las intenciones que Dios tiene para nuestra vida. Son esos deseos o designios que tiene para cada una de nosotras. Lo increíble de pensar en los propósitos es que estos planes y propósitos el Señor ya los ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Es que ya los ha planeado desde antes de que nosotras naciéramos. Qué increíble es pensar que nuestro Señor Jesucristo ya nos tenía aquí en su corazón y aquí en su mente y que ya nos estaba haciendo preparadas para hacer su voluntad, ¿verdad? Nuestro ser a lo mejor no lo puede comprender así es con tanta ligereza. Es muy importante que tomemos en cuenta la fe. Y una fe extendida nos va a ayudar a comprender lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo y lo que hará nuestro Dios hermoso a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? A través incluso en nuestras vidas. Entonces, nosotras, por ejemplo, no vivimos en la época del Señor Jesucristo, no nacimos en ese momento, pero por fe creemos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir por cada una de nosotras, por nuestros pecados. Entonces, aunque no ha sucedido las bodas del Cordero, de igual manera, por esa fe extendida, podemos asegurar que ese evento sucederá, ¿verdad? En los momentos que Dios diga, en los tiempos que Dios diga, pero es un evento que va a venir, ¿sí? Entonces, todos estos eventos que vemos a través de la palabra de Dios ya fueron programados por Él, ya tiene así como que un plan, unos horarios establecidos para que todo esto suceda. Un día de estos estaba yo viendo una predicación de nuestro apóstol Otto y veía que por fe sabemos el origen, el propósito y el destino de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que por fe nosotras creemos en ese pasado, en ese presente y en ese futuro de la iglesia, ¿sí? Pero observemos un poquito, hermanas, qué es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? No es necesario que pongamos en oídos sordos todas estas señales que están sucediendo en estos últimos tiempos, sino todo lo contrario. Como hijas de Dios, nuestra mirada tiene que estar muy bien establecida, muy bien dirigida hacia ese día. ¿A qué me refiero con este gran día? Pues al día del arrebatamiento, hermanas. Nosotros estamos viviendo, como en los tiempos de Noé, un mundo lleno de corrupción, de tanta maldad, ¿verdad? Y por eso es necesario que estemos muy alertas a todo lo que está sucediendo, porque así como en los días de Noé previos al diluvio, está sucediendo todo eso en este mundo previo al arrebatamiento. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en los tiempos de Noé, la humanidad estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendieron el mensaje de Dios, hermanos.
hijos. Qué increíble es que a pesar de que tuvieron varias alertas, varios mensajes a través de Noé, pues la humanidad no entendió ese mensaje, no lo comprendió, al contrario, ¿verdad? Lo rechazaba. Y cuando llegó el diluvio, pues para toda la humanidad que no creyó, ya era tarde y por esa razón perecieron. Nosotros sabemos a través de la palabra que el único que se salvó fue Noé y su familia. Pues de igual manera, hermanas, la venida de nuestro Señor Jesucristo así será, en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, a pesar de que no sabemos el día ni la hora con exactitud, solo Dios la sabe, nosotros sí estamos recibiendo mensajes de alerta, mensajes de advertencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotras reflexionemos cómo estamos viviendo. Y por esa razón yo les haría esta pregunta: ¿cómo estamos viviendo cada una de nosotras previo al arrebatamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud que nosotras estamos teniendo en estos momentos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Aquí, por ejemplo, deberemos de recordar a la parábola de las 10 vírgenes, en donde 5 de ellas fueron prudentes y las otras 5 no lo fueron, ¿verdad? Entonces, nosotras con qué actitud estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las actitudes que podríamos tomar en cuenta es la que nos menciona en Daniel 7:25, y la palabra de Dios dice que la gente estaba quebrantada por el enemigo, ¿verdad? En esos momentos, la humanidad quebrantada significa que pues está viviendo de una manera consternada, afligida, ¿verdad? Está viviendo así como que cansada y a lo mejor aprisionada por los eventos de este mundo, ¿verdad? Decaída con todos estos acontecimientos. Nosotros sabemos que todo esto de la pandemia, de todas estas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, pues ha llegado a lo mejor a afligir a la humanidad, ha llegado a hacerla decaer, ¿verdad? Lo más triste es que también, aparte de la iglesia, a personas, a hermanos en Cristo, les está sucediendo lo mismo, ¿verdad? Están siendo desgastados por el enemigo, ¿sí? Y entonces, yo recordaba también a un vecino que me preguntaba, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas desagradables, ¿verdad? Porque si se han portado bien y no le han hecho daño alguno, porque están muriendo o porque están enfermando de este virus. Qué increíble que pues una persona que pues no conoce de Cristo, pero se hacía esa pregunta, ¿verdad? No sé ustedes, hermanas, qué le contestarían a una persona así, pero pues yo me di a la tarea de que pues le contestaba que nuestro concepto de ser buenos no va de acuerdo a lo que Dios tiene por ser buenos, ¿verdad? Nosotros creemos que el no matar o el no robar muchas veces es ser bueno, pero para Dios no cabe, o sea, no queda nada más en eso. El ser bueno abarca todavía mucho más, ¿verdad? Aquí vamos a recordar, por ejemplo, que a veces una mentira también forma parte de eso que no le agrada a nuestro Dios hermoso. Ahí no estamos siendo buenos, ¿verdad? El decir mentiras no es algo que le agrade a nuestro Dios, porque su palabra dice que aún los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y para mucha gente que no conoce de Cristo, pues el decir una mentira no es un pecado, no es algo que pues tendría que llevar una consecuencia negativa de parte de Dios, pero la palabra de Dios es firme, es contundente y nos está diciendo que efectivamente tengamos cuidado con todo lo que estamos haciendo, ¿no? La palabra de Dios constantemente nos confronta y nos enseña que lo que nosotros consideramos bueno, pues no es tan bueno, ¿sí? Y mucho menos ante los ojos de Dios. Así es que volvamos a nuestra pregunta anterior. ¿Cómo está nuestra actitud previa al ser arrebatadas, hermanas? Una de las actitudes pues sería esta, ¿verdad? El de sentirnos así como que desanimados, afligidos, desgastados ante todas las circunstancias. Pero lo más hermoso sería
que estuviéramos con un corazón que anhele la venida del Señor, con un corazón que esté así como que preparado o gustoso de ver que nuestro Señor Jesucristo vendrá en cualquier momento, ¿verdad? Y entonces no podemos vivir como si nada pasara, como que pues si ya va a venir ni modo, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo me daba aquí cuenta que Juan, el apóstol Juan, nos menciona en 1 de Juan 2:18 que él estaba esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya es el último tiempo, decía. Sin embargo, a pesar de que esas palabras se dijeron hace más de 2000 años, pues para Juan no se cumplió, ¿verdad? Aún él estaba anhelando, estaba con ese deseo ferviente de ver a nuestro Señor Jesucristo regresar por segunda ocasión, ¿verdad? Y a pesar de que a él no le tocó vivir ese tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, él se mantuvo firme en la espera del Señor, ¿verdad? Y entonces así debemos estar nosotras, con esa firmeza en la espera del Señor, con el anhelo de su venida, ¿verdad? Con el anhelo de ver que está pronta su venida, que ya pronto sucederán las bodas del Cordero. Entonces no debemos de perder la esperanza ante, pues decimos, a lo mejor se está tardando, pero no es así, hermanos. Por eso nos invita a reflexionar. ¿Qué estilo de vida llevamos? ¿Hay santidad en nosotras? ¿Hay oración? ¿Hay consagración? ¿Qué es lo que estamos realizando para esperar a nuestro Señor amado? ¿Sí? Nosotras debemos de estar guardadas, miren, bajo los planes y propósitos de Dios. De lo contrario, pues no estaremos listas como las vírgenes insensatas. Yo considero que pues debemos de tener el aceite, ¿sí? Y no quedarnos sin aceite, ¿verdad? Por esa razón, en esta hora vamos a ver estos 6 propósitos que el Señor tiene para nosotras y que se van a dar previos al día del arrebatamiento, ¿verdad? Esos planes y propósitos que se cumplen con el arrebatamiento. Y el primero de ellos lo vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 3:13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sí? Aquí el propósito es para presentarnos ante Dios. Pero, ¿de qué manera nos vamos a presentar, hermanas? No podemos recibir al amado así todas despeinadas o mal vestidas, ¿verdad? Es necesario que estemos listas para recibirlo. Y entonces la manera en que debemos estar es en santidad y consagración. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida debe estar dedicada a tener la intimidad con Dios y siendo preparadas para servirle a Él. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos ha estado mostrando constantemente el que debemos de estar listas, ¿verdad? El que debemos de prepararnos. Y, por ejemplo, el Espíritu de Dios les ha hablado a nuestros padres espirituales, a nuestros pastores, y constantemente nos han dado esos mensajes de prepararnos, de estar, o sea, así como que con las características para ser arrebatados, ¿verdad? Y no podemos decir que a nosotras no se nos han enseñado estos propósitos, esos planes de parte de Dios, sino todo lo contrario. Si no te has preparado, pues este es el momento, ¿verdad, hermana? Para que estés lista para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es un llamado porque si nos damos cuenta, a nuestro alrededor está sucediendo tantas cosas. Alrededor en el mundo está, por ejemplo, la corrupción, la iniquidad, la perversión, ¿verdad? Y todo esto se mueve con tanta libertad, pero es necesario que nosotros afirmemos nuestro caminar en santidad y en consagración, hermanas. No porque todo esto está sucediendo alrededor de la tierra, no porque está sucediendo todo esto en nuestra sociedad, en una sociedad caída o perdida, quiere decir que nosotros tenemos que vivir de esa manera, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer todo lo contrario a lo que está sucediendo. Entonces, hermana, yo te invito a que te prepares a recibir al amado. No seamos como las vírgenes imprudentes, ¿verdad? Entonces, ¿listas? Bueno, prepárate para
estar en esa, para presentarte ante Dios, ¿verdad? En ese momento del arrebatamiento. Bueno, veamos el segundo propósito. El segundo propósito es en Primera de Tesalonicenses 5:23 y dice la palabra de Dios: y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el segundo propósito es para preservarnos irreprensibles. ¿Qué quiere decir, hermanas? Quiere decir que nos guardemos sin mancha, sin defectos, sin falta. El Padre no tiene por qué venir, nuestro Padre amado no tiene por qué venir a encontrarnos algo y que nos pueda reprochar, ¿verdad? Sino que estemos listas y preparadas sin ningún defecto, hermanas. En la época de Noé, volvemos a recordar esta época de Noé, dice que la tierra se corrompió de tal manera que pues se parece a lo que está sucediendo en la actualidad. Nuestro mundo hoy, por ejemplo, en todas las áreas, en la moral, en la social, en el área política, en el área educacional, en todas las áreas que podamos ver, está llena de perversión, de corrupción y de destrucción. ¿Sí? Lo mismo que sucedió en la época de Noé. Entonces, el Señor Jesucristo nos está diciendo, mira todo lo que está sucediendo. No lo hagas, ¿sí? Estás viviendo como en los tiempos de Noé, pero por favor no hagas ninguna de estas cosas. Dice la palabra de Dios siempre nos está invitando a que nos guardemos de todo pecado, de manera integral, o sea que todo nuestro ser esté limpio de todo pecado, ¿verdad? No, todo nuestro ser, que sería nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, debe de mantenerse sin contaminación, hermanas. No dejemos que la maldad nos contamine, ¿sí? Que no contamine nuestros hogares, nuestra familia, nuestra propia vida, sino que nos mantengamos así, bellas, hermosas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermanas, pues debemos estar dispuestas a prepararnos, ¿sí? La amada se tiene que preparar para recibir al amado. Aquí podemos recordar a la reina Esther, que cuando se tuvo que presentar delante del rey, tuvo que tener una preparación previa, ¿verdad? No se podía presentar ante el rey así nada más porque sí. Pues de igual manera nosotros, para presentarnos ante nuestro rey hermoso y maravilloso, necesitamos ser así como que trabajadas y estar preparadas, bien presentables para estar delante de él, ¿verdad? Pues qué mejor que estemos preparadas, por ejemplo, que caminemos, que guardemos y pongamos por obra la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es muy importante que estemos listas para recibirlo a nuestro Señor precioso y maravilloso. Bueno, vamos a ver entonces, hermanas, nuestro tercer propósito. Este tercer propósito lo encontramos en Santiago 5:7 y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, otro de los propósitos del arrebatamiento es para recibir la lluvia temprana y tardía. Aquí esta palabra nos está solicitando que tengamos paciencia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente en la actualidad que por impacientes pues están apartándose de la palabra de Dios y ya no creen en la venida de nuestro Señor amado. Ellos dicen, pues tiene mucho que está diciendo que viene y no viene. Entonces pues ya hasta hicieron a un lado, ¿sí? Toda la palabra, ¿no? Entonces se han alejado del camino de Cristo. Y el que ya no guarda, o sea, ya no aguarda la venida de Jesucristo, pues ¿qué cree? Se acomoda e incluso hasta se duerme, ¿verdad? Y dice, pues como ya no vino, ya ni lo espero. Pero nosotras
debemos de mantener esa esperanza, hermanas. La esperanza de que tenemos que prepararnos, purificarnos como hijas de Dios para que cuando Él llegue estemos listísimas. Entonces, el Señor Jesucristo, como labrador, ¿sí?, nos está solicitando que tengamos un fruto preparado para su venida. Entonces, para el momento del arrebatamiento, nosotras tenemos que tener un fruto, ¿sí? Aquí vamos a poner el ejemplo del agricultor. Dice que el agricultor sabe que en las primeras lluvias él tiene que arar, preparar la tierra, sembrar la semilla, y después de las primeras lluvias, pues va a empezar a crecer, ¿verdad? Aquello que sembró. Entonces él tiene que tener la paciencia de esperar ese crecimiento, ¿verdad? De la semilla que ha sembrado. Sabe que cuando viene la lluvia tardía, pues esa lluvia no solo va a hacer crecer lo que ha sembrado, sino que también la hace madurar. Entonces, con mucha paciencia, el sembrador espera el fruto en sus tiempos, ¿verdad? No trata de apresurarlo. Entonces, de igual forma, nosotras, hermanas, debemos esperar esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. ¿Pero qué creen? Quiere decir que vamos a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue anunciada desde antes, pero que aún no acontece, ¿verdad?, ese evento. Entonces, Dios, como el agricultor, quiere recoger de nosotras un fruto, ¿sí? ¿Ya tienen ese fruto, hermanas? ¿Ya están preparadas para dar el fruto que el Señor solicita? Pues ese fruto, el Señor Jesucristo lo obtuvo al morir en la cruz por nosotras. O sea, Él, en el momento en que muere ahí en la cruz, Él deja en nuestras vidas, Él deja para los escogidos, pues en un futuro, el poder recibir de parte de nosotros ese fruto, ¿sí? Entonces nosotras necesitamos, hermanas, sembrar esa buena semilla en esta buena tierra, o sea, dejar que el Señor la siembre aquí para que en su momento podamos dar un fruto agradable a nuestro Señor maravilloso. Entonces, no hagamos a un lado el hecho de que tenemos que dar ese fruto que le agrade a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces les vuelvo a repetir, debemos de caminar, de guardar, de poner por obra la palabra de Dios, y que en el momento en que el Señor envíe la lluvia a su tiempo, nuestra tierra, o sea que es nuestro corazón, va a rendir los frutos que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Hasta el día de su venida estemos trabajando para darle ese fruto agradable a nuestro Dios hermoso. No se impacienten, hermanas, el Señor está pronto en venir, ¿verdad? Veamos el siguiente propósito, y es el número 4, y lo vamos a encontrar en Lucas 21, del 34 al 36. Pero fíjense, únicamente voy a leer ahorita el versículo 36, y dice la palabra de Dios: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense nada más, la palabra de Dios dice escapar. ¿Pero de qué, hermanas? ¿De qué tenemos que escapar? De este mundo que está perdido. ¿Sí? Qué difícil es ver que el mundo está muerto en sus delitos y pecados y que camina directamente a su perdición. O sea, el mundo que no quiere escuchar de Dios, que no quiere seguir las enseñanzas de Dios, ya tiene un futuro establecido, o sea, ya tiene esa perdición definitiva, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo a través de su palabra: velad en todo tiempo, orando, ¿sí? Para que el Señor vea que estamos listas para escapar de todo eso, ¿verdad? De todas estas cosas que vendrán.
¿sí? De todas esas cosas que son desastrosas y que pues a ninguna de nosotros nos gustaría, ¿verdad?, quedarnos a padecer. Entonces, aprendamos a no tener una vida como la del estilo mundano. O sea, es necesario que nuestra visión de vivir sea diferente, ¿verdad? Evitemos distraernos, desviarnos, no dejemos que seamos corrompidas por el enemigo, sino que el Señor Jesucristo siga trabajando en nosotras. Cuando yo leía esta parte de la palabra, dice que pues a mí se me imagina como un niño que está delante de un padre y que está siendo regañado. ¿Cómo sería la actitud de ese niño regañado? A lo mejor con la cabeza agachada, con las manos atrás y sin querer moverse, triste o asustado, ¿verdad? Pues así me imagino que yo no quiero estar delante del Señor para ser regañada, ¿verdad? O sea, para ser pues así como que me digan, no vas a ser rescatada de todo eso, sino todo lo contrario, hermanas. Evitemos estar así delante de la ira del Señor, delante pues, de todo eso que le espera a la humanidad que no quiere conocer de Cristo. El cuarto propósito es eso, hermanas, que podamos lograr escapar de la ira de Dios, que podamos escapar pues de todas esas cosas que sucederán y que son muy dolorosas, ¿verdad? No permitamos que nos quedemos, hermanas. Escuchemos mejor la voz de nuestro Padre Celestial, que nos llama y nos está diciendo, prepárate para el regreso de Jesucristo. Mira, déjate preparar como instrumento de Dios para que en ese preciso momento podamos decirle a nuestro Padre, mira, Señor, heme aquí estoy, Señor. Es que busqué el caminar en obediencia, velando y orando en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, busquemos el no estar ante la tribulación y no quedarnos ante la ira de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Evitemos quedarnos ante esas circunstancias, hermanos. Busquemos estar preparadas, ¿verdad? Qué hermoso sería estar en ese arrebatamiento con nuestro Señor Jesucristo, allá en los cielos. Pero miren, vamos a pasar al quinto propósito y lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:6. Y dice la palabra, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Si nosotros leemos todo el capítulo 2 aquí de 2 de Tesalonicenses, nos damos cuenta de que están hablando de que hay un espíritu que está deteniendo a la iniquidad, ¿verdad? Que hay algo que todavía está como que forzando a la iniquidad a no manifestarse plenamente. Sí se ha movido la iniquidad en esta humanidad, pero no se ha movido con tal magnitud, con tal fiereza, que pues el Señor todavía no lo permite, ¿verdad? Entonces, poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa iniquidad se va a manifestar, ¿sí? Ese es uno de los propósitos del arrebatamiento, que en ese momento esa iniquidad se mueva de tal manera que, pues fíjense, en la humanidad va a producir una apostasía tremenda como nunca antes vista, hermanas. Se levantarán, por ejemplo, las falsedades dentro aún de las iglesias, aún más de las que estamos viendo. No habrá celo por la santidad, o sea, cero santidad. La humanidad no va a tener pues no se va a recatar, ¿verdad? Sino todo lo contrario, va a ser un desastre, ¿verdad? En sus actitudes, en sus comportamientos, ese pecado va a estar ahí, porque dice la palabra de Dios que incluso se manifestará el hombre del pecado y el hijo de la perdición. Qué increíble, hermanas. O sea, el quinto propósito es
detener, para quitar aquello que está deteniendo a la iniquidad, ¿verdad? El espíritu de iniquidad va a querer prevalecer a como de lugar. Ya no se va a querer detener, o sea, va a querer ejercer un poder inimaginable, pero ¿qué creen? Aunque el panorama de la humanidad previo al arrebatamiento sea tan pues desalentador, ¿sí? No dejemos que esos eventos nos quiten, ¿verdad?, el ánimo de seguir buscando la presencia de Dios. Los cristianos posiblemente en esos momentos estarán luchando por los valores del mundo, se estarán olvidando de los valores de Dios, ¿verdad? Por seguir ejerciendo, por seguir buscando los valores de Dios, pero nosotras, hermanas, debemos de estar apercibidas para que no sea de esa manera. Mucha gente a lo mejor estará peleando por esta situación del aborto, de que tengamos esa libertad para elegir nuestro género y todas esas luchas, pero todos esos propósitos son del mundo, ¿verdad? No vienen de parte de Dios. Y pues esto está sucediendo porque los corazones serán endurecidos para escuchar la voz del Espíritu de Dios, ¿sí? No querrán tener la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones como hijas de Dios. Entonces, no dejemos que la visión del mundo nos atrape, ¿sí? No dejemos que las cosas del mundo nos guíen, hermanas, sino que busquemos la visión de Dios, que esa visión que glorifique a nuestro Dios hermoso. ¿Sí? La humanidad ya no quiere glorificar a Cristo, pero nosotras debemos de buscar el exaltar a nuestro Dios precioso. Pues fíjense, esa iniquidad querrá corromper todo el esplendor de la presencia de Dios. O sea, querrá hacer tanto desastre que pues va a decir, voy a opacar el esplendor de Dios, pero sabemos muy bien que el poder de Dios es mucho más, ¿verdad? Que ese poder si es que podemos decir que tiene poder, el poder de esa iniquidad, pero no, o sea, no tendrá poder alguno delante del poder de Dios. Pero sin embargo, seguimos insistiendo en que hay que reflexionar. ¿Cuánto hemos dejado que las condiciones del mundo, hermanas, nos gobiernen, ¿sí? Cuánto hemos dejado que el curso que lleva este mundo, pues nos dirija, ¿verdad? Es importante que no dejemos que nos guíe, porque si no estamos quedando vulnerables a esa iniquidad, ¿sí? Entonces estaríamos vulnerables a que la iniquidad nos aprisione y no debemos de permitirlo, hermanas. Tengamos tomemos conciencia del valor que tiene la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros oídos, que nuestro corazón, que nuestra mente, pues estén ocupadas en oír la voz de Dios, ¿verdad? Y no en las cosas del mundo, ¿sí? Tenemos que tener nuestro ser puesto en las cosas de allá arriba, del cielo, hermanos. En la palabra de Dios, en los mensajes de Dios. No dejemos que pues la iniquidad puede entrar a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, aunque veamos que se esté moviendo, no permitamos que entre a nuestros corazones, hermana. Pues miren, vamos a ver el propósito número 6 y lo seguimos viendo en 2 de Tesalonicenses, ahora en 2:7. Y dice la palabra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El sexto propósito que vamos a ver hoy es para permitir la revelación del anticristo, ¿sí? Aquí pues vamos a ver con mucha claridad en ese momento el anticristo. De hecho ya se está moviendo, por ahí anda queriendo hacer de las suyas, pero vamos a ver que cuando Cristo vino por primera vez, ya de hecho se tenía conocimiento de ese espíritu del anticristo. Podemos verla en 1 de Juan 4:2 y 3,
Vuelvo a repetir, hermanas, en 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Ahí el apóstol Juan lo identifica y lo menciona, o sea, el apóstol Juan ya decía, miren, ahí está el espíritu de iniquidad. Pero ¿qué creen, hermanas? Este anticristo todavía no se aparecía completamente, ¿sí? Sin embargo, en estos tiempos finales, él se está manifestando de una manera tan sutil que muchas veces no nos damos cuenta de que ya se está moviendo con mucha rapidez, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos ver? Pues es que miren, el espíritu del anticristo se mueve a lo mejor en seres, en las personas que no reconocen a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Donde su naturaleza de estos seres es de continuo hacia el mal. ¿Sí? Si ustedes se dan a la tarea de leer 1 de Timoteo 3, del 1 al 5, van a encontrar varias características, ¿verdad? Que van a revelar al anticristo, porque dice la palabra de Dios que habrá hombres amadores de sí mismo, y de ahí en adelante habla de muchas características que van diciendo cómo es que se está presentando, ¿verdad? Ese espíritu. La función de este anticristo es el de aconsejar, influir, inspirar a hacer el mal, ¿sí? El enemigo, a como dé lugar, quiere robarnos el ánimo espiritual y sobre todo al pueblo de Dios para que pueda él robarnos los propósitos de Dios. Si nosotros dejamos que ese enemigo nos aconseje, nos influya, nos inspire a hacer lo malo, pues definitivamente nos va a robar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, no dejemos que ese enemigo nos robe los planes y propósitos de Dios para nuestra vida, ¿sí? Que no nos robe el verdadero significado que Dios ha puesto en nosotras para esa vida delante de Dios, ¿verdad? Para esa vida eterna. Entonces, miren, hermanas, es necesario que pidamos al Señor que Él abra nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, nuestros oídos, todos los sentidos, y que nos dé la oportunidad de tener ese discernimiento, ¿verdad? Que no podamos ser engañadas, que no nos volvamos presas ni vulnerables ante estas garras del enemigo, que porque, hermanas, nuestra naturaleza ya no debe de ser correr con los pies presurosos a hacer lo malo, sino que no estamos dispuestas a cooperar con el enemigo. ¿Sí? Es necesario que nos dejemos influenciar por el Espíritu de Dios para cooperar con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotras hemos sido creadas y formadas para cumplir estos propósitos que el Señor ha expuesto en esta hora, ¿sí? Nosotras hemos sido creadas para proclamar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Sé que el panorama que estamos viviendo pues puede ser desalentador. Lo estamos viendo y sabemos que está lleno de maldad, y que el fin de toda esa maldad, pues no queremos pasarla nosotras, ¿verdad? Queremos estar en ese arrebatamiento, ¿sí? Y aunque estemos así como que diciendo, bueno, tantas cosas que vamos a ver, o posiblemente no las vamos a ver, ¿verdad? Sino que vamos a ser arrebatadas antes, pues necesitamos aún así permanecer firmes, ¿sí? Firmes prosiguiendo a la meta para que los propósitos de Dios sean cumplidos en nuestra vida, ¿verdad? Y pues miren, hermanas, yo les hago esa invitación, ¿sí? Que todos estos propósitos que el Señor tiene para nuestra vida, pues se lleven a cabo, dejemos que se lleven a cabo. Y por esa razón, pues las invito a que busquemos el presentarnos ante Él siendo irreprensibles, ¿verdad? Sin mancha, sin ninguna contaminación, pero que mientras nuestro Señor Jesucristo viene, pues lo esperemos con paciencia, ¿sí? Esperemos que cuando sea el momento de su venida, pues nosotros estemos listos.
listas, que no apresuremos los tiempos de Dios, que no nos desalentemos ante lo que muchas veces la gente dice que ya se ha tardado en nuestro Señor Jesucristo, pero que nuestro ser no esté, ¿sí? Tratando de apresurar, Señor, ya ven, o sea, apúrate, no, ¿sí? Aún tenemos el tiempo de la gracia de Dios para ser preparadas. Entonces busquemos el ser preparadas por nuestro Dios, que busquemos el hecho de que el Espíritu de Dios habite en nosotros y que nos dejemos guiar para que nos hermosemos y esperemos con ese anhelo la presencia de nuestro Dios hermoso. Entonces, no permitamos que seamos alejadas de los planes y propósitos de Dios. Prepárense para poder escapar de la tribulación y de la ira de nuestro Padre hermoso, porque aunque en estos momentos la iniquidad se esté moviendo, pues no dejemos, no dejemos que ese espíritu de iniquidad nos hable, que nos seduzca, no dejemos que nos corrompa, ¿verdad? No dejemos que nos lleve a hacer lo malo, todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Permitamos que el Espíritu de Dios sea mejor el que gobierne nuestra vida y que esté lista para tener ese encuentro con el amado, ¿sí? Allá en los cielos. Hermanas, que podamos tener esa vida allá con nuestro Señor Jesucristo, que estemos listas para el arrebatamiento. Y por eso en esta hora vamos a terminar haciendo una oración. Amado Señor, mira cuán hermosos, Señor, son tus planes y tus propósitos para nosotras. Mira, Señor precioso, te rogamos en esta hora que seas tú, Señor hermoso, el que nos guarde, Señor, siendo irreprensibles. Que seas tú, Padre Santo, el que siga hablando a través de tu Espíritu maravilloso. Porque nuestro anhelo, Señor, nuestro corazón está anhelando, Padre, tu venida y el ser arrebatadas, Padre, y habitar contigo, Señor, por la eternidad. No permitas, Señor, que ninguna de nosotras se pierda, Padre, sino que estemos listas, Señor, para tener ese encuentro con el amado, para tener, Señor, ese encuentro con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Permite, Señor, mientras siga, Señor, tu gracia, que tu Espíritu maravilloso siga haciendo el trabajo, Señor precioso. Este trabajo, Señor, que va a hacer cumplir, Señor, tus propósitos en nosotras. Llévanos, Señor, a cumplir esos propósitos, mi Dios. No permitas, Señor, que nosotras volteemos nuestro rostro de ti, Señor, sino todo lo contrario. Que estemos, Señor, con nuestro rostro, con nuestros ojos, Señor, con nuestra mirada, Señor, puesta en los cielos, Señor, para que sean cumplidos tus planes y propósitos en nosotras. Te lo ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanas, por estos momentos que están compartiendo conmigo y que pues aunque sea desde este lugar, espero lo hayan disfrutado. Que Dios las guarde y las bendiga y que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes. Gracias.